Continuando con nuestro curso, lo que yo deseo una vez depuré mi base de datos es elaborar la visualización de la mayoría de los datos del centro de formación. Recuerden que el objetivo es poder presentar el desempeño de mi establecimiento ante las directivas. Para eso, como ya hablamos en el video anterior, estos datos son cruciales para poder llevar a cabo la visualización. Vamos a mirar cómo se hace. Una vez yo depuré los datos, vengo de Power Query, lo que yo voy a hacer es ir a la vista del informe. Nos damos cuenta que en vista del informe yo acá voy a encontrar todos los reportes y las visualizaciones correspondientes. Uno de los parámetros clave en mi reporte es que yo pueda filtrar por años. Para que yo pueda filtrar por años voy a utilizar este que se llama segmentación de datos. Hago clic y en este caso simplemente vengo a mi lista de reporte y voy a poner el año. ¿Vale? Selecciono y a continuación va a listar los años que aparecen en la tabla de Excel. Si a usted se le facilita el Excel, pues yo puedo ir a buscar y puedo ir mirando y contrastando que la información sea verdadera cuando estoy iniciando, porque la idea no es que lo haga, porque precisamente para eso es Power BI. Me doy cuenta que estoy trabajando con 4 años y existen maneras diferentes de representarlo. En este caso, yo puedo venir a configurar la segmentación y le puedo decir que me lo muestre en un mosaico para que se vea mucho más fácil. Pero no solo tengo mosaicos, también tengo un menú desplegable que es más sencillo. Ya todo depende cómo usted quiera visualizar sus datos. Es bien importante que a todos estos elementos que yo estoy trabajando acá usted entre y por favor los modifique a su criterio para que pueda darle una mejor personalización a su documento. En mi caso voy a decirle que lo voy a dejar en mosaico y lo voy a estirar para que se vea más bonito. Después de que yo puedo filtrar por año, ahora necesito filtrar por trimestre. Voy a utilizar otra segmentación de datos, lo arrastro acá y ahora necesito que en esta segmentación de datos adjunte el trimestre, que fue el que creamos, y démonos cuenta que acá él aparece para que yo lo pueda seleccionar. Si quiero sobre el primer trimestre lo dejo acá, si quiero el segundo, si quiero entre el segundo y el cuarto, etc. Para efectos de mi visualización yo quiero configurar en términos de lista. Repetimos el ejercicio con los meses del año. Muy bien, ya nuestro reporte va cogiendo forma y lo importante es que estamos dejando filtros en función del año, el trimestre y el mes. Ahora, ¿qué me interesa a mí? Mirar cuáles estudiantes o cuántos aprendices en el año o dependiendo del año o el trimestre tengo yo en tiempo real. Para eso voy a utilizar una tarjeta que se encuentra acá. Selecciono mi tarjeta, la ponemos en una de las esquinas y a continuación vamos a poner el total de aprendices. Si no alcanzo a ver, es muy sencillo desplazar esto para cualquier lado. Seleccionamos el total de aprendices, que en este caso son 32.000. Si yo aplico el aprendices para 2021 tengo 40, 2022 600, 2023 tanto y tanto. Si yo quisiera 2 años, simplemente con la tecla control selecciono los años que yo desee o también los trimestres. Si quiero deseleccionar, simplemente selecciono cada uno de los elementos que activé con anterioridad. De acuerdo a mi análisis, para mí es importante hablar del nombre de centro versus los programas de formación, es decir, cuántos programas de formación tengo en mi centro. Acá es muy sencillo, puedo utilizar una gráfica de barras apiladas en donde voy a poner el nombre del programa versus el nombre del centro. Arreglamos, ajustamos, pero me doy cuenta que acá estas leyendas y el título, digamos que no me convence, se ve muy grande. Voy a modificarlo. Entonces selecciono mi objeto visual, me voy a editarlo, en este caso en formato visual, me voy a general y acá yo encuentro el título. Yo podría desactivarlo o activarlo o si quiero editarlo. Démonos cuenta que lo puedo dejar en negrilla, lo vamos a dejar en 20 y lo vamos a mantener centrado. Para que yo pueda editar la leyenda del eje X y el eje Y es más sencillo todavía. Lo que yo debo hacer es seleccionar el objeto visual y acá simplemente
Hacemos doble clic y editamos. Vamos a hacer el ejercicio ahora con un gráfico de anillos. Seleccionamos nuestro gráfico de anillos, lo ubicamos, lo ajustamos y en este caso queremos representar cuántos aprendices tenemos por género, en este caso masculino, femenino o no binario. Entonces para eso, masculino, femenino y no binario. Igual editamos el título. Pero démonos cuenta que acá esta leyenda también me limita la visualización. Entonces acá lo editamos. Vamos a mirar cómo se está comportando nuestra gráfica. Vamos a decirle que en 2021 tengo 40 aprendices. De esos 40 aprendices, 19 son femeninos, 21 son masculinos y no tenemos no binarios. Miren que están distribuidos esos aprendices en 3 programas de formación. Ahí están los datos de cada uno de ellos. Y también podría mirar, en este caso, me activa solo tercer y cuarto trimestre porque fueron los únicos trimestres en donde hubo promoción. En 2022, miren que análisis y desarrollo de software es el programa que más programas de aprendices tenía, en este caso 14, y acá él los va organizando. Si yo quiero solo analizar este programa, tenemos cuenta que en 2022 análisis y desarrollo de software tenía 83 aprendices de género femenino y 297 de género masculino, para un total de 380 aprendices. Como se dan cuenta, es una visualización dinámica muy interesante que le va a servir a usted para hacer sus presentaciones. Vamos ahora a ver cuál es el total de aprendices por el estado del curso, es decir, cómo se encuentra, si se encuentran ya en promoción o no se encuentran promocionadas. Para eso podemos utilizar otro gráfico de este tipo, que es un gráfico de barras. Vamos a arrastrar el estado del curso con el total de aprendices. Aquí nos damos cuenta que la mayor cantidad de fichas están terminadas, y si yo lo dejo quietico, él me va a mostrar cuántos se encuentran terminados en el año filtrado. Para cambiar nuestra visualización vamos a utilizar otro tipo de gráfica, que en este caso es gráfico de columnas agrupadas. El gráfico de columnas agrupadas, digamos que lo que logra es visualizar diferente información. En el eje X, él va a definir las categorías o grupos principales, y eso se contrasta contra algunas subcategorías que yo puedo tener en el eje X. Para que yo pueda entender esto, voy a graficar la suma total de estudiantes que tengo versus el nivel de formación. Miren que acá, si yo dejo en el eje X el nivel de formación, pues tengo los diferentes cursos técnicos o tecnólogos de mi centro de formación versus la cantidad de elementos, de aprendices. Pero si yo tomo el eje X y lo pongo en la leyenda, él lo que va a hacer es una compilación de elementos, en donde démonos cuenta que el curso especial es el que más se trabaja y estoy comparándolo con los demás cursos. Pero démonos cuenta que por qué se llama esto gráfico de columnas agrupadas. Porque acuérdense que el eje X está definiendo las categorías o grupos principales, en este caso los cursos que yo tengo en mi centro, pero a su vez estoy controlando las subcategorías dentro de cada categoría del eje X. Si lo que yo quiero hacer es utilizar un gráfico de columnas apiladas y de líneas, que en este caso es este tipo de gráfico me sirve para visualizar múltiples métricas a lo largo del tiempo, pero en este caso mostrando una tendencia o una evolución de los datos. Si el caso que se quiere representar es, la que está aquí debajo de género, es visualizar cómo se distribuyen el género masculino, femenino y el no binario en cada uno de los meses o en el tiempo, lo que yo voy a hacer es poner pues inicialmente el inicio de la ficha, o sea el tiempo. Después, ese es en el eje X, ahora en el eje Y vamos a poner el género masculino, femenino y no binario.
Démonos cuenta que acá claramente me está diciendo que, por ejemplo, en 2024 el total fue este y lo está discriminando dependiendo del género. Pero si yo quiero mirar cómo se comporta la tendencia con el total de aprendices, en este caso, si yo lo selecciono acá queda mal porque él suma el total de aprendices acá y eso no debería ser. Lo que yo voy a hacer es ponerlo como una línea para que yo pueda mirar cómo es la tendencia del total de aprendices en función del género. Como ya saben, podemos cambiar el título porque este no me deja ver o simplemente lo podemos quitar. Bueno, en este caso, si quisiera también graficar la evolución de los aprendices, es decir, cuántos se promovieron versus los recursos, yo podría utilizar otro gráfico de columnas agrupadas y de líneas. En este caso vamos a poner el tiempo, el total de los aprendices que tengo, y en este caso cómo se comportaría con las horas de planta. En este caso las horas de planta iría en el eje Y de línea, para mirar cómo se están programando los instructores dependiendo de los programas. Como se dan cuenta, la visualización es dinámica, muy interesante. Yo podría filtrar gráficamente cada uno de los elementos para mirar cómo se están comportando de manera muy fácil, dinámica, con el objetivo de presentar informes mucho más detallados. El ejercicio entonces que nos queda es el siguiente. Nosotros ya elaboramos la mayoría de los elementos del centro de formación. Por favor, revíselos y complételos, y adicionalmente elabore el curso y la empresa. Van a crear ahora un reporte para el curso y otro reporte para la empresa, dependiendo los datos que ustedes ya tienen acá. Muchas gracias por su atención.